Buenas, nosotros somos el grupo 4, integrado por Jimena, Kevin, Daniel, Jocelyn, Gabriel y mi persona Marcela. Hoy les vamos a hablar sobre Platón, en específico sobre la apología de Sócrates. Yo les voy a hablar un poco como de quién era Sócrates. Él nació en el año 470 a.C. en una familia de clase media. Su padre era escultor y su madre era comadrona. La gente que lo rodeaba a él era porque se veían atraídos por su agudeza de razonamiento, por su facilidad de palabra, además de su fina ironía. Fue maestro de Platón y se casó con Antipa, quien pertenecía a la clase de nobles. Durante su primera parte viajó un patriota con convicciones religiosas. Sin embargo, él fue acusado en el año 399 a.C. por despreciar a los dioses y corromper la moral de los jóvenes. Fue condenado a muerte. Él propuso pagar como una pequeña multa, porque según él, una persona que tenía una misión filosófica tenía como un escaso valor para el Estado. Esto hizo que los jueces se enojaran mucho y volvieron a votar que fuera por la pena de muerte. Sus amigos intentaron de que él se fugara de la cárcel, pero él dijo que no, que él se iba a quedar a cumplir la ley. Murió a una edad de 70 años en un acto de suicidio como para cumplir su sentencia, tomando una copa de tóxico preparada con cicuta. Ese era el procedimiento de ejecución. Él no creó ninguna obra ni una escuela y se le conoce por los diálogos de Platón, los escritos de Jenofonte, quien también era un discípulo, la comedia de Aristófanes y por menciones de Aristóteles. Bueno, bueno, bueno. Ahora yo les voy a hablar acerca de la apología de Sócrates. ¿Qué es la apología de Sócrates? Es una obra de Platón, la cual pone como manifiesto el diálogo que pronuncia su maestro Sócrates ante los jueces atenienses cuando fue acusado. Okay. Para lograr un mejor entendimiento de este texto, decidimos dividirlo en tres. Primero la acusación, luego la aceptación y la pena, y por último la profecía. Primero vamos a iniciar con la acusación. Por lo tanto, voy a leerles las tres acusaciones que salen en el texto para tener un mejor entendimiento. La primera sería: Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe. Al investigar las cosas subterráneas y al hacer más fuerte el argumento, más débil, y al enseñar estas mismas cosas a otros. Lo que quiere decir esto es que Sócrates estaba cuestionando la manera normal del Estado en ese momento y se lo estaba divulgando a otras personas. Luego tenemos: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Tiene mucha relación con lo anterior, solo que aquí ya mencionan a los jóvenes y en la creencia de los dioses. Y por último tenemos: Sócrates delinque no creyendo en los dioses, pero creyendo en los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que Sócrates mencionaba de que él cuestionaba a los dioses existentes, pero de cierta forma sí creía en ellos. Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir a qué estaban acusando a Sócrates? Bueno, a Sócrates lo estaban acusando por dos cosas. Primero, la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es decir, él no creía en los dioses del Estado. Y se creía que lo sustituía por extravagancias demoníacas, o sea, por demonios o otro, ¿verdad? Y segundo, tenemos la corrupción a los jóvenes. Como mencionamos antes, ¿verdad? Muchos jóvenes estaban escuchando su discurso. ¿Qué estaba sucediendo? Se estaban convirtiendo en sus discípulos, por lo tanto también estaban parando de cuestionando lo que estaba sucediendo, a los dioses, etc. ¿Quiénes fueron los tres hombres que presentaron cargo? Bueno, tenemos a Meleto, quien era un poeta, a Anito, quien era un político, y a Lincoln, quien era un orador.
Lo más curioso de estos tres hombres es que las profesiones que ellos llevan eran unas de las profesiones que Sócrates cuestionaba a diario. Por último, tenemos la defensa de Sócrates. ¿Qué estaba defendiendo Sócrates? Bueno, en el texto podemos notar que Sócrates nunca trató de pedir perdón por su forma de actuar, ni mucho menos por la forma de creer, sino que él en todo momento intentó explicarle a los jueces por qué él pensaba de esa forma, por qué él analizaba las cosas de distinta forma y cómo estas formas de análisis podían beneficiar a la población y a la sociedad actual. De Sócrates. Bueno, Sócrates tenía varias razones para pensar que todo este asunto del juicio era un error. La primera razón, mejor dicho, por la que él creía que eso era una equivocación, es que él se creía un enviado de los dioses, cuya misión era reprochar y despertar a toda la gente que se autoproclamaba como alguien sabio de una manera falsa. La segunda razón es que él no creía en los jueces, ya que ellos ponían sus intereses personales sobre la honestidad. Una de las ideas más claras que tenía Sócrates es que él está dispuesto a morir siempre y cuando se mantuviera su juicio honesto durante toda su vida. En una de las partes del texto se menciona que Sócrates no estaba dispuesto a persuadir a los jueces, ya que él creía que en un juicio a los jueces se les debía como ganar, por así decirlo, con palabras. Él no les iba a suplicar de una manera, porque en un juicio uno no debe ganar con sentimientos, debe ser con hechos y razones. Ahora, en esta cita se muestra que Sócrates, aún así, después de todo este juicio, él se seguía viendo como alguien bueno, que no está haciendo nada malo. Pero no hagáis eso de ningún modo. Sabéis bien que si me condenas a muerte siendo yo, cual digo que soy, no me dañaréis a mí más que vosotros mismos. En efecto, a mí no me causaría ningún daño ni Meleto ni Anito. Cierto que tampoco podrán, porque no creo que naturalmente esté permitido que un hombre bueno reciba el daño de otro malo. Al final del juicio, Sócrates es condenado en contra, pero con 30 votos de diferencia, lo cual él no esperaba. A Sócrates le ofrecen tres opciones. La primera es el destierro, la cual él no acepta porque él dice que así él no podrá cumplir la misión a la cual él había sido enviado. La segunda era la multa, la cual él tampoco pudo aceptar, ya que él era un hombre que no tenía muchos bienes, entonces no tenía el dinero para poder pagarlo. Y la tercera era la cadena perpetua, que tampoco la aceptó. Otra, para contrarrestar todos esos efectos, Sócrates ofreció que él fuera declarado como un benefactor y que lo hubieran enviado al Pritaneo, que es como un lugar especial para la gente más importante de Atenea. Pero esto tampoco ocurrió. Gracias. Buenas, yo les voy a hablar sobre las profecías de Sócrates en la Apología de Platón. Bueno, primero para entender a Sócrates tenemos que saber qué es una profecía y qué significa. Bueno, una profecía significa que son eventos futuros que se le dan conocimiento por gracia divina. Ahora, ¿por qué Sócrates dijo estas profecías? Bueno, pues los atenienses en esa época tenían una creencia de que al momento de llegar a su muerte, las personas agarraban un tipo de sabiduría y se les presentaba un ente divino, el cual les daba cualidades proféticas por el hecho que iban a morir. Ahora,
Sócrates dice dos profecías dirigidas a diferentes personas. La profecía 1 va dirigida hacia los condenadores, personas que votaron a favor de la condena de Sócrates. ¿Qué quería decir Sócrates con esta profecía? Bueno, que los condenadores van a ser castigados y esto él lo jura por Zeus. Y además agrega que su muerte y liberará los sensores que él contenía. Y además agrega que los sensores van a ser más severos porque son jóvenes. En la segunda profecía, Sócrates se dirige a las personas que votaron en contra de su condena. Y ¿qué quería decir Sócrates con esta profecía? Bueno, primero los llama jueces verdaderos y amigos, o sea, jueces que sí tienen el punto de vista a favor verdadero. Y además les dice que no le tengan miedo a la muerte, ya que esto es un bien y no un mal. Y Sócrates se despide diciendo, no tengo nada más que decir, ya es hora de partir. Yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién va a hacer mejor negocio, vosotros o yo? Cosa oscura es para todos, salvo si acaso para el Dios. Bueno, análisis. Sócrates mantiene una postura racional y firme durante el juicio, defiende la búsqueda del honor, la verdad y el reconocimiento de que se está en constante cambio, por lo tanto nada sería absoluto ni perfecto. Que en su momento fue lo que le criticó a los grandes gremios que tendrían autoridad y es por esto que fue condenado a juicio. El juicio que se hace injusto, ya que no se le da el tiempo de conocerlo, sino que se realiza un único juicio en el que pretendía informar y persuadir a los jueces antes que suplicar, que probablemente si hubiera suplicado, entonces habría quedado absuelto de la pena de muerte o librado con exilio. Él critica la hipocresía y contrariedad en las acusaciones de Meleto, pues lleva a juicio irresponsablemente, y esas pruebas son razones para condenarle de contradicciones. Al final, todos parecían hacerle bien a los jóvenes menos Sócrates. Su condena en realidad no fue ni por Meleto ni Anito, sino por la calumnia y la envidia que se venía llevando desde hace años. Su condena se pudo dar porque consideraban que tenía una actitud soberbia y sus enseñanzas no eran para nada convenientes, igualmente a los grandes poderes que con sus filosofías mundanas pretendían el dominio o control de las masas. Al final hay una frase muy bonita, que aquellos jóvenes corrompidos tendrán quizá razón para defenderle, pero en cambio los no corrompidos tendrían las razones justas para defenderlo, pues él decía la verdad. Lo que explicaba con esto era que aquellos corrompidos eran los débiles de mente, los influenciados, y en cambio los no corrompidos, los jóvenes que se acercaban quizás para desarrollar la habilidad de cuestionar y criticar, eran los que de acuerdo a sus principios y moral podrían analizar y ver las pruebas dadas en la corte. De aquí está. Los propios corrompidos tendrán quizá motivo para ayudarme, pero los no corrompidos, hombres ya mayores, los parientes de estos, no tienen otra razón para ayudarme que la recta y la justa, a saber que tienen conciencia de que Meleto miente y que yo digo la verdad. Esto porque en el juicio, como decía mi compañero antes, los jueces defendían sus intereses y estaban llenos de contradicciones porque al final nadie le creía, pero las pruebas estaban ahí. Y ya, eso sería todo. Bueno, para concluir, vamos a dar nuestros puntos de vista sobre la apología de Sócrates. Principalmente nos pareció algo injusta la condena, porque se basó en prejuicios y chismes, porque supuestamente corrompía la moral de los jóvenes, por lo tanto fue condenado a muerte. Sócrates, por más que tratara de defenderse y le dijera a los jurados que era que esto era mentira, los jurados votaron por pena de muerte, por lo tanto se le dificultó ganar el juicio. Y a pesar de que sus amigos le dijeran que le ayudaban a salir de la cárcel, él decidió cumplir con la ley. Sería todo. Muchas gracias.